El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Radio Caracas Radio, lo mejor este jueves 19 de agosto del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y compartimos algunas de las informaciones que están en desarrollo en Venezuela y más allá de nuestras fronteras. Iniciamos esta ronda informativa con, el anuncio que hizo hoy Nicolás Maduro en relación a su gabinete. Anunció cambios en su gabinete ministerial con Plasencia como nuevo canciller de la República. Esto lo tomamos en Universal. Félix Plasencia asume la Cancillería y Jorge Arraza pasa a Industria Nacional. Bueno, no han faltado las reacciones en redes sociales y en algunos medios de comunicación, hablando justamente acerca de la historia de este funcionario que viene de ser embajador de Venezuela en China, al menos del régimen de Nicolás Maduro, y uno de los portales destaca el papel que jugó en el denominado del Seagate. Estamos hablando de Voz Populi. Maduro nombró a ministro de Exteriores a Félix Plasencia, que jugó un papel clave en este caso. El presidente dice este portal, anunció 5 cambios en el gobierno, después de algunos miembros de su gabinete hayan sido elegidos para ser candidatos del PSUV. Y este funcionario, como recuerda el portal, estuvo involucrado en el caso de la llegada y salida de Delcy Rodríguez de España. Dice la nota Félix Plasencia, quien hasta ahora había ejercido como embajador de Venezuela en China. Antes también había llevado la cartera de Turismo y Comercio Exterior entre 2019 y 2020. Plasencia jugó además un papel clave en el encuentro en enero de 2020 entre el entonces ministro de Transporte José Luis Ábalos y la vicepresidenta Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas, una reunión desvelada en exclusiva por este portal Voz Populi, con el impacto que esto generó, tomando en consideración que estamos hablando de una persona, Delcy Rodríguez, que tiene sanciones en Europa y que por ello no puede pisar el territorio Schengen. Destaca el Universal, otro de los cambios, los comento, como nuevo ministro para Relaciones Interiores de Justicia y Paz, designaron al almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo. También hay toda clase de reacciones en redes sociales al respecto. Y como nueva ministra del Poder Popular para la Educación asumirá el puesto Yelitze Santaella. Como ustedes comprenderán, se trata de otra vez una cantidad de enroques de funcionarios o exfuncionarios del régimen de Maduro que ahora asumen estas posiciones. Además, comentar declaraciones que ofreció Juan Guaidó, presidente encargado, presidente de la Asamblea Nacional en CNN, que, también seguramente van a generar reacciones y son dignas de análisis. Él dice que un referéndum revocatorio para definir la posible salida de Maduro del poder es una opción y el problema probablemente no es el revocatorio, y lo conversaremos seguramente en los próximos días con personas conocedoras de este tema. El problema es que convocar un referéndum revocatorio significa, esto lo decimos nosotros, que se reconoce la presidencia de Nicolás Maduro, porque si no, ¿qué se va a revocar? Él dijo textualmente, esto puede ser una figura, no porque solamente está en el marco de la Constitución, sino porque tiene que ver con el problema original de Venezuela, que es la usurpación de funciones de cara al Ejecutivo, que es el no haber celebrado una elección libre y justa en el 2018, y esto es una contradicción en sí misma, pero habrá que ver en qué términos se plantearía este tema y sobre todo si el oficialismo lo va a aceptar. Ya sabemos, ya tenemos historia con este tema revocatorio en 2 oportunidades, una con el expresidente Chávez, que lo alargó todo lo que pudo, hasta que las encuestas lo favorecían por muy poquito, pero suficiente, y Nicolás Maduro ya que, decidió que los tribunales anularan eso, una iniciativa que intentaron los factores democráticos hace algunos años. Además, Tomás Guanipa, quien venía de asumir
el cargo como embajador designado por la Asamblea Nacional 2015 en Colombia y además entendemos está participando directamente en la mesa de negociación con el régimen de Maduro, regresó a Venezuela. Él escribió en su cuenta en Twitter con un video, vamos a reponer algunas de sus declaraciones, diciendo, he regresado a nuestro país, para quienes tenemos una etiqueta del régimen, esto siempre representará un riesgo, indistintamente de las circunstancias, pero acá estamos por nuestro partido y por Venezuela. Habrá que ver si se concreta lo que se ha dicho de manera extraoficial sobre su candidatura o no de cara a las elecciones regionales. En todo caso, y lo vamos a escuchar de su voz, él asegura que su organización, Primero Justicia, mañana le va a enviar un mensaje al país. ¿En qué términos? No sabemos, pero seguramente lo escucharemos. Además, a horas de conocerse la sentencia, la defensa de Alex Saab intenta una maniobra contra magistrados y el fiscal de Cabo Verde. Este lo tomamos de monitoreamos. Bueno, hasta el final harán todo lo posible por evitar que este empresario colombiano, además agente venezolano del régimen de Maduro, se ha entregado en extradición a los Estados Unidos, donde, saben ustedes, se le sigue una investigación por presunto lavado de dinero. La defensa del empresario colombiano Alex Saab presentó este jueves sendas denuncias para el inicio de un expediente disciplinario en contra de los magistrados de la Corte de Apelaciones de Barlavento y del fiscal general de Cabo Verde, Luis José Tavares Landín. La maniobra ocurre a solo horas de que se conozca la sentencia del Tribunal Constitucional que determinaría si, aquí lo identificamos como testaferro chavista, será o no extraditado a los Estados Unidos. Además, ustedes recordarán el caso del empresario sirio-venezolano que fue detenido recientemente, Naman Wakil. Bueno, él ofrece más de 21 millones de dólares, atención, se dice fácil, 21 millones de dólares para obtener una fianza que lo libere de la cárcel. El empresario fue detenido, lo tomó del Nacional a principios de agosto y a solicitud de la Unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional, en una operación en la que también estarían buscando a otras personas vinculadas con negocios hechos con el chavismo. En Colombia continúan las reacciones a las declaraciones polémicas, por decir lo menos, de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, otra vez refiriéndose a los venezolanos. Una declaración que nadie comprendió, pero es un hecho. Ella habla de la creación de una policía especial para hacer seguimiento a los delitos cometidos por los migrantes. La Defensoría del Pueblo de Colombia escribió en su cuenta en Twitter: estigmatizar a la población venezolana o a cualquier otra población migrante exacerba la xenofobia. Rechazamos anuncio de crear comando de operaciones conjuntas para combatir delincuencia de criminales de población migrante. Hacemos un llamado a las autoridades locales a tomar medidas que prevengan la discriminación en contra de la población migrante. De manera general, los gobiernos deben luchar contra la criminalidad sin hacer una distinción relacionada con su origen. Esto lo dijo el defensor Carlos Camargo. En la misma línea se han pronunciado dirigentes políticos de distintas tendencias en el país vecino, porque, bueno, además los hechos contrastan con el anuncio. Más del 90% de los casos de delincuencia, y lo ha dicho el director de Migración Colombia, vamos a reponer una declaración que dio en relación a este tema, más del 90% lo cometen nacionales, un porcentaje muy pequeño lo cometen migrantes o extranjeros, con lo cual, bueno, no tiene mucho sentido crear una policía especial para hacerse cargo de ese porcentaje tan pequeño. Lo lógico sería reforzar la policía para hacerse cargo de toda la delincuencia, pero en fin, en la capital colombiana. Con relación a Afganistán, los talibanes buscan puerta por puerta a ex colaboradores de las tropas extranjeras y funcionarios del antiguo gobierno. Esto lo tomó el país de España. Según un informe En Poder de la ONU, los insurgentes tienen lista de objetivos a cuyos familiares amenazan con detener o matar si no se entregan. Por eso sorprendió tanto la declaración de un funcionario de Reino Unido, donde los calificaba de cowboys, de muchachos del campo o algo así. Quería quitarle hierro al asunto por, digamos, lo que ha ocurrido en las últimas horas, y lo cierto es que estos ciudadanos, bueno, actúan de esa manera contra aquellos que piensan o consideran son sus enemigos. Vamos a reponer algunos de los videos, declaraciones de la jornada. Iniciamos con esta declaración de Tomás Guanipa,
quien, insisto, fue embajador designado por la Asamblea Nacional en Colombia, ahora participa en la mesa de negociación y está de nuevo en Caracas, en Venezuela. Escuchemos lo que decía sobre su regreso y el anuncio que va a hacer su organización el día de mañana al país. Un paso hacia adelante y que vengamos a acompañarlos a ustedes en esa lucha diaria para unir de nuevo a Venezuela, para liberarla, para poder tener democracia y para que podamos rescatar nuestro derecho a vivir en un país donde todos tengamos oportunidades. Por eso, mañana Primero Justicia le hablará al país y dará mensajes muy claros sobre la ruta que estamos emprendiendo para derrotar a Maduro y lograr la libertad de Venezuela. Parece un acto de campaña, si me preguntan, pero habrá que ver de qué se trata este anuncio que se va a hacer el día de mañana. De momento, Alfredo Ramos de la Causa R, en una de las actividades de calle que suele realizar, decía que no hay espacio para la rendición ni la capitulación. Esas fueron sus palabras en un encuentro con vecinos, además en un video que publicó en sus redes sociales. Vamos a escucharlo. Un grupo de dirigentes de la parroquia Concepción. Todos coincidimos que debemos continuar en la lucha para lograr recuperar la libertad y la democracia, y eso pasa por la salida del dictador Nicolás Maduro. Por eso estamos de acuerdo en lograr una solución real, efectiva, de raíz y de fondo, como es un acuerdo integral de salvación nacional que incluya un cronograma electoral con elecciones libres, justas y verificables. Nosotros hemos decidido continuar en esta lucha. Maduro acabó con Venezuela, arruinó al país, destruyó la economía y mantiene en condiciones de hambre y de miseria a todos los venezolanos. Nuestros trabajadores, jubilados y pensionados y el pueblo en general, sus ingresos no alcanzan ni siquiera $2, mientras la cúpula corrupta de la dictadura tiene grandes negocios y tiene inmensos bienes de fortuna, producto del saqueo al erario público de las riquezas del país. Nosotros vamos a continuar en esta lucha hasta lograr la salida del dictador Nicolás Maduro. Abajo la dictadura hambreadora y corrupta de Nicolás Maduro. ¡Que viva la libertad! Se expresaba Alfredo Ramos en sus redes sociales. Organización, la Causa R, que tiene una representante, por cierto, en la mesa de negociación con el régimen de Nicolás Maduro. Me refiero a la diputada Mariela Magallanes, quien era representante del gobierno interino, o es, no lo sé, en Europa, o en Italia concretamente, donde se encontraba la diputada. Vamos a reponer la declaración del director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa. Él se refería en los siguientes términos a la creación, a este anuncio desde la alcaldía de Bogotá sobre la creación de un cuerpo especial para hacer frente a los delitos cometidos por migrantes en la capital colombiana. Escuchemos a Juan Francisco Espinosa. Bueno, muy buenas tardes para todos. Acabamos de concluir una sesión de trabajo con el señor presidente de la República en materia migratoria. Son sesiones de trabajo asociadas al seguimiento del Estatuto Temporal de Protección como una gran autopista humana, como una gran autopista para la protección de migrantes venezolanos en el marco de sus promesas de campaña. En ese sentido, queremos reiterar la infinita consideración por la gran mayoría de migrantes venezolanos, gente buena, gente resiliente, que ha venido saliendo adelante en el país. Este estatuto temporal es una medida de ayuda, de apoyo, es una autopista de oportunidades bajo la consideración de que nuestros hermanos venezolanos son gente buena para el país, y aquellos casos pequeños en los cuales se han dado situaciones de criminalidad absolutamente reprochables, la posición continúa siendo no deportación, no expulsión. Una persona que comete un delito es una persona que tiene que ser objeto de judicialización, con independencia y sin distingo de su origen o de su nacionalidad. Aquellos casos en que se presenten actos criminales, tiene que haber competencia judicial, tiene que haber un proceso de judicialización con las consecuencias que estime un juez. En ese sentido, hoy podemos confirmar que en este momento ya son más de 1.184.000 hermanos venezolanos que han efectuado su proceso de obtención de usuario en el estatuto temporal sobre 1.7 millones iniciales.
han cargado sus documentos de manera satisfactoria más de 1.126.000. Muy importante, hemos sobrepasado 1.070.000 encuestas socioeconómicas, lo cual quiere decir que ya el país cuenta con una caracterización de inclusión para apoyo a 1.070.000 personas, que incluye menores de edad. El 22% de la migración venezolana son menores de edad que hay que apoyar, hay que cobijar. Y por último, ya en este momento estamos llegando a las 950.000 agendas que empiezan en menos de 15 días. A partir del 1 de septiembre, fase presencial del estatuto temporal, en donde habrá toma de fotografía, recepción de huellas para proceder al otorgamiento del documento que los acredite en Colombia como una gran autopista para acceder al sistema de salud, al sistema de educación, a la inclusión financiera y poder salir hacia adelante así en su vida. De manera pues que el estatuto continúa siendo la gran autopista de la oportunidad bajo una política migratoria fraterna liderada por el presidente Iván Duque. Muchas gracias. Bueno, en este momento le preguntan sobre la creación de justamente esta policía especial para hacer frente a los delitos cometidos por migrantes en Bogotá, y él responde de la siguiente manera. Vamos a escuchar al director de Migración Colombia. Director, buenas tardes. Laura Cifuentes de Red Más Noticias. Quisiera preguntarle sobre un anuncio que hace la Alcaldía de Bogotá y en qué consiste este comando contra las estructuras criminales. También la siguiente pregunta es ¿cómo va a trabajar usted desde Migración Colombia y también lo que está relacionado con el Estatuto Temporal de Protección para evitar la xenofobia y ese sentimiento que se está generando contra esta población? Entonces voy a empezar por lo más importante. Miren, los colombianos hemos viajado al exterior en situaciones apremiantes y los colombianos sí que sabemos de xenofobia. Entonces aquí tenemos que hacer una cruzada de mucho cuidado con las palabras, de nunca generalizar, de nunca estigmatizar. Repito, los migrantes venezolanos en Colombia son gente buena que está saliendo adelante y estamos llenos de múltiples ejemplos de personas que nos han enseñado con su ejemplo a avanzar como sociedad. En segundo lugar, la creación de comandos o de mecanismos conjuntos de autoridades, incluyendo a Migración Colombia, Policía, es una competencia exclusiva del Gobierno Nacional, del Presidente de la República como cabeza de las Fuerzas Armadas y de Policía. En ese sentido, no hay ninguna creación de este tipo de mecanismos. Lo que tenemos que hacer todos es trabajar en la defensa de colombianos en las diferentes ciudades y en la producción y en la protección de migrantes. La semana pasada, con mucho dolor, vimos cómo un migrante lamentablemente asesinó a un policía. En esa misma semana se produjo una afectación a la salud y a la vida de un extranjero, hijo de un diplomático en la ciudad de Bogotá. El delito no distingue ni entre criminal ni entre victimario tratándose de nacionalidades. Por eso aquí lo que vamos a seguir avanzando es trabajar en conjunto con policía, trabajar en conjunto con las diferentes autoridades, pero no como tal en un supercomando o algo por el estilo que corresponde exclusivamente a una potestad del presidente de la República. Bien, declaraciones del director de Migración Colombia que deja clara la posición en torno a este tema. Por cierto, les comento dos reacciones a este anuncio, si me permiten, disparatado. Esto lo digo a título personal. La revista Semana de Colombia titulaba la propuesta Talibán, así la tituló, de Claudia López contra los venezolanos. La alcaldesa se quedó sola en su idea de crear un comando para perseguir venezolanos, y Humberto de la Calle, quien fue ex candidato presidencial, decía en redes sociales: no puedo estar de acuerdo con Claudia en la idea del comando policía para migrantes. Claro que algunos delinquen, así como en el mayor volumen lo hacen los compatriotas, pero esto es un estigma generalizado. Recordemos el sufrimiento de tantos colombianos en suelo ajeno. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos William H. Phelps y sus aves. Las pintaba con polvo de arsénico y alumbre. Las rellenaba de algodón y cuidadosamente suturaba su abdomen. Fue así como William H. Phelps construyó una de las colecciones de aves más importantes del mundo y fundó las bases de la ornitología en Venezuela. William H. Phelps nace en Nueva York en 1875. En 1896 visita el oriente del país por primera vez como estudiante de la Universidad de Harvard en busca de evidencias sobre el origen evolutivo de las aves de la vecina isla de Trinidad. Poco después regresa al país y decide formar una familia en San Antonio de Maturín. Pero los embates de la guerra civil, algunos problemas de salud y su deseo de establecerse sólidamente y financiar sus estudios sobre aves lo obligan a mudarse a Caracas, donde emprende algunos negocios que lo convertirían en un exitoso empresario. No obstante, William H. nunca perdió el interés por las ciencias y ya sexagenario retornó a lo que realmente le apasionaba, las aves. Entonces se dedica a recolectar aves en regiones remotas del país, lo cual culmina en la clasificación de 1.200 ejemplares y la descripción de 237 especies nuevas para la ciencia. Sus numerosas expediciones no solo revelaron la enorme diversidad de pájaros de nuestro país, sino que también contribuyeron significativamente al levantamiento cartográfico de regiones desconocidas para el momento. Algunas de ellas hoy importantes hitos geográficos como Isla de Aves, el Cerro Roraima en la Gran Sabana, el Cerro de la Neblina en Amazonas y el Páramo de Tamá en el Táchira. Por su valiosa contribución a la ciencia de nuestro país, William H. Phelps fue nombrado individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales en 1953, ocupando la silla número 28 hasta su fallecimiento en 1965. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y en esta parte del programa hablamos acerca de lo que ha ocurrido o lo que está pasando con los presos políticos y específicamente lo que ha pasado en el caso del diputado Freddy Guevara, quien, saben ustedes, fue recientemente excarcelado, aunque con medida de presentación ante los tribunales, tal y como lo ha publicado un portal
informativo, nos referimos a Monitoreamos. El dirigente político aparentemente estaba en riesgo de muerte súbita, o al menos así lo arroja un informe médico al que tuvo acceso este portal. Hoy sus abogados, familiares y uno de sus médicos tratantes, el doctor Julio Castro, ofrecían rueda de prensa para hablar acerca de este caso y en general sobre lo que está ocurriendo con los presos políticos. Saludamos a la doctora Teresa Malavé, que forma parte del equipo de la defensa del diputado Freddy Guevara. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Gracias a ti por contactarnos. Pues mucho interés de conocer los detalles acerca de la situación de salud del diputado Freddy Guevara, saber o confirmar con usted si esta fue la razón detrás de su excarcelación. Bienvenida, la escuchamos. Sí, bueno, efectivamente, María Alejandra, cuando Freddy ingresa al SEBIN, ellos son sometidos a ciertos exámenes que le hacen allí y él manifestó que había sido operado de corazón en el año 2016, que presentaba arritmia cardíaca, que esto era congénito, o sea, su papá, su tío, todos han sido operados de corazón, que reapareció esta arritmia cardíaca con el COVID que sufrió hace un año atrás y que bueno, estaba presentando fuertes taquicardias en el momento, pero él manifestaban, a nosotros no, a los médicos, y nos los contó ahora, porque siempre estuvo aislado, que podía ser el momento que estaba viviendo, pues que estaba asustado, tenía ansiedad, cualquier cosa. Bueno, ellos hicieron un examen y le apareció nuevamente que tenía la arritmia. ¿Okay? Nosotros fuimos a pedir, porque eso se le comunicó a través de los funcionarios policiales al papá, fuimos a pedir el permiso, la autorización del tribunal para que lo trasladaran y el tribunal lo negó. Dijo que el derecho a la salud era de orden administrativo. Y entonces, bueno, gracias a Dios, aquí no dependen las actuaciones en materia de salud de lo que diga el tribunal o no. Si el tribunal lo autoriza, a veces ni lo cumplen y si no lo autoriza, lo hacen. En este caso, damos gracias a Dios que lo hicieron y fueron evaluados por 2 médicos. Estuvimos pendientes, se hizo mucha presión con esto porque, bueno, ya estaba como que avanzando el tema de las taquicardias allí y debido al aislamiento parece que se fue incrementando. Dentro del SEBIN hay un médico que es especialista cardiólogo y, bueno, ellos decidieron hacerlo junto con otro médico que, bueno, aquí hay pocos especialistas en arritmia cardíaca, fue uno de ellos, y de manera conjunta, para que no se dijera que era mentira o que estaban inventando el SEBIN, si decían que no, pues se curaron en salud, fueron 2 médicos y se determinó ciertamente que tenía una arritmia ventricular idiopática de tracto de salida. Esos son unos términos muy médicos, muy especiales en esa materia, y bueno, y se recomendó que le colocaran un holster, que cambiaran los medicamentos, los bajaran o los subieran para la posible ablación. Y bueno, eso evitaría este tratamiento una posible muerte súbita. ¿Okay? Yo me imagino que el SEBIN no quería en este momento político esta responsabilidad que Freddy, en las condiciones en las que están todos los presos políticos en el SEBIN, bueno, mira, resultara muerto. A mí me da esta cosa decir eso porque, bueno, me niego a que eso le pueda pasar a cualquiera de nosotros como seres humanos en condiciones de detención en ninguna cárcel del país. Ahora, esto ya ha pasado con otros presos políticos, doctora, ¿correcto? ¿Cómo? Esto ha ocurrido antes, es decir, con otros presos políticos en otros casos, ¿correcto? Sí, esto ha ocurrido y se ha logrado. Fíjate, nosotros, por ejemplo, en el caso del 11 de abril, nosotros logramos algunas medidas humanitarias otorgadas por el tribunal justamente por el tema de salud. Aquí ha habido negligencia. En el SEBIN, por ejemplo, se murió Eric Echegaray él tuvo cáncer durante toda la estadía durante la detención en ese centro de reclusión. Le dio COVID, nunca lo trasladaron y cuando lo trasladaron era demasiado tarde y murió. Ha pasado. El traslado se hizo no por el juez, sino por el mismo SEBIN. O sea, muchísimas veces hay jueces que es contradictorio, pero hay jueces que ordenan el traslado y no los trasladan así sencillamente, y hay jueces que no permiten, y bueno, los mismos funcionarios se ven en la necesidad de hacerlo para salvaguardarle
la vida al detenido, como es este caso. Ellos sí han sacado a otros detenidos que han tenido complicaciones de salud, los han trasladado al médico y bueno, los médicos han dispuesto que continúen el tratamiento estando detenidos. En el caso de Freddy, fueron bien explícitos porque el peligro era inminente. Pero además, o sea, hay algo que yo no lo entendía así, y resulta que este tipo de arritmia, por eso es muy especial, ¿no? Le correspondería explicarlo bien a un médico, pero resulta que la arritmia a Freddy le viene cuando está en reposo. Si él está activo, caminando y este tipo de cosas, no le da. No sé bien cómo funciona esto. Pero ciertamente, María Alejandra, y es imposible, o sea, durante toda mi trayectoria en este país defendiendo presos políticos, jamás me he prestado para algo que no sea verdad, tratar de manipular cosas para lograr lo que se debe, porque sencillamente ha coincidido en nuestro andar por este camino, tortuoso camino del uso del sistema de justicia para perseguir la disidencia. Hemos defendido, la mayoría de las personas son inocentes de los cargos que se le están incriminando, o si son responsables de alguna gesta libertaria, porque si lo existen, pues nosotros ejercemos el debido proceso para que en lo posible se le aplique el debido proceso como debe ser y poder ejercer efectivamente el derecho a la defensa y poder denunciar las violaciones a sus derechos humanos. Tenemos un extracto muy pequeño de lo que dijo el doctor Julio Castro, que entiendo es uno de sus médicos tratantes, no sé si todavía, pero sí conoce el caso. Él se refería en los siguientes términos a la situación de salud de Freddy Guevara y respondía a la inquietud sobre la posibilidad que él formara parte, no sé si de la mesa de negociación o de algún tipo de iniciativa del gobierno interino de Juan Guaidó. Vamos a escuchar lo que decía el doctor Julio Castro y yo le pediría un comentario. Doctora Malavé. Por la situación que está viviendo. Fíjense, como les dije, hemos hablado con Freddy, lo hemos examinado, lo ve, es una situación relativamente normal. La mesa de negociación no gira deberes, ¿okay? Pero estamos en este momento en el proceso de tratar de cerrar el proceso médico. Que los cardiólogos, especialistas digan, Freddy requiere tratamiento por el resto de su vida, porque algunas veces pasa, porque la arritmia puede ser que siga estando allí y necesite tratamiento con algunos medicamentos, o que requiere un tratamiento definitivo como sería la relación. Ese proceso está andando en este momento. Por supuesto que Freddy puede caminar, puede hablar con sus familiares, puede hablar con su mamá, puede hablar con su papá, tiene interacción con sus otros amigos y compañeros del área de la política. No tiene una limitación física por la condición que tiene, pero entendiendo que esa complicación puede aparecer en cualquier momento, lo que requiere es un trayecto médico. Sabemos que Freddy tiene responsabilidades en el mundo político nacional y lo que queremos es que su situación médica se haga compatible con eso. Si Freddy puede adquirir algunos roles de importancia política en los próximos días, va a estar mediado por su consejo médico, en este caso los médicos especialistas, y que definan cuál es el rol. Pero eso es algo que tenemos que ir definiendo en los próximos días, dependiendo de su condición médica. Doctora, yo le pediría un comentario porque a esta situación médica habría que agregar el proceso que continúa, como lo aclaraba hoy el doctor Omar Moratosta. ¿Qué puede decirnos? Sí, bueno, lo escuché muy lejos, Yanko. Estuve en la rueda de prensa, aunque no me senté enfrente. No recuerdo bien qué fue lo que dijo el doctor, pero bueno, de lo que pude escuchar... Lo que dijo, le resumo, dijo, tenemos que hacer seguimiento al caso y dependiendo cómo evolucione, se hará una recomendación o no para que él asuma algún tipo de responsabilidad política. Palabras más, palabras menos, eso fue lo que dijo el doctor Castro. ¿Qué puede decirnos? Sí, bueno, efectivamente eso es así. O sea, el expediente está abierto. La persecución contra todos ellos continúa. Esto está en manos del doctor Farid Mora y el expediente está en el Tribunal Cuarto contra el Terrorismo, quien le impuso presentación cada 30 días en ese caso, ¿no? De manera tal que si continúa el proceso, no sé cómo podríamos hacer en ese caso. Se pediría una autorización en tribunal. Si se deciden políticamente que sea Freddy quien vaya a la mesa de negociación. Con respecto al tema médico, bueno, bien, lo dijo el doctor Castro, ellos tendrán que autorizar. Incluso Freddy estaba comentando, cónchale, yo me voy a tener que operar porque estar así con esta incertidumbre no solamente
causó impresión a los padres de Freddy, sino a él también cuando lo leyó. De mayor temor vivir y dormir pensando que a uno le puede pasar estas cosas en cualquier momento, ¿no? Sin embargo, pues al margen de el tema político de si la mesa de negociación conviene o no, yo guardo mis criterios, pero en lo que respecta exclusivamente al tema de los presos políticos, en mí se abre una esperanza, porque tenemos un interlocutor directo, sensibilizado con el tema. No es lo mismo que nosotros le digamos, mira, son 330 presos políticos de esta manera fría, según las cifras del Observatorio Nacional de Derechos Humanos, hay enfermos, hay esto, a que él, ya sensibilizado por lo vivido, maneje directamente lo interno de los casos. Los presos políticos tienen familia, tienen historia, tienen mucho sufrimiento a cuesta, y yo creo que un buen interlocutor sería en este caso Freddy, además por su sensibilidad humana, su manera tan diáfana y tan pura y tan con relación a este tema y tomando en consideración que usted lo menciona, ¿no cree usted que podría ser todo lo contrario, tomando en consideración la espada de Damocles de un proceso que todavía está en marcha? ¿Qué opina usted? Amén de los argumentos que han utilizado para vincularlo con supuestas bandas criminales. Ya vamos a reponer una parte de la aclaración del doctor Omar Moratosta, pero ¿qué opina usted sobre este caso? Es decir, él continúa, insisto, bajo una espada de Damocles política y judicial. La escuchamos. Sí, esto es un expediente netamente político. El caso, el invento del caso es tan burdo, es tan increíble que, bueno, definitivamente era sumamente difícil de sustentarlo y que da cuenta perfectamente que están usando el sistema de justicia con fines políticos. Yo creo que este caso se debería cerrar en los próximos días. Ojo, o sea, hay miles de casos muy parecidos al de Freddy que uno cuando los lee dice, Dios mío, ¿quién les podrá creer esta mentira a esta gente, esta siembra de evidencia? Todo el mundo en este país tiene C4, tiene fusiles, tiene todo según ellos. No les importa inventar porque manejan el sistema a su antojo. Yo creo que se deberá resolver este problema lo más pronto posible, además de que entre las pruebas que pedimos no las van a proveer porque va a dar cuenta de todos los inventos que ellos hicieron, de la manipulación de las evidencias, de las supuestas evidencias. Recuérdame, Alejandra, que esto es un caso de el FAE se consiguió un teléfono en un matorral en La Vega y cuando lo encendieron no tenía ni clave, y estaban puras capturas de pantalla donde se decían, sí, vamos a ir y vamos a hablar con Mayella, con todos los líderes de ellos, que dicen, yo no los conozco, ni sé quiénes son, ni se inventaron el nombre, que son los líderes negativos del barrio La Vega. Una cosa tan burda, te repito, que era imposible sostener. Ahora, le quitan, o sea, le ordenan, esto es, el gobierno ordena al juez, mire juez, cierre eso, y al fiscal, no presente acto conclusivo, y ya está. Ahora, le quieren, Dios mío, discúlpame. No hay problema, estamos en vivo, yo creo que la audiencia entiende perfectamente. A Gerardo Blay, ¿y quién impide que eso se haga? ¿Sabes? La justicia se maneja como lo dijo el Ponte a Ponte en aquella oportunidad que fue y manifestó que tenían una sala situacional donde hacían las sentencias y las decisiones en el caso de los presos políticos. Se maneja como una plastilina. ¿Qué nos deja todo esto a nosotros como abogados? Una tristeza profunda de que nuestro sistema va de mal en peor. Que nos presentamos ante el juez Maximino Márquez con eso que te estoy diciendo, María Alejandra, de un teléfono que se consiguió, un FAE, que está tan cuestionada esa policía, y él consideró que sí, que efectivamente eso era terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir, aunque no se parezca a los elementos que conforman esos tipos penales. Nada, el juez, manejado, cooptado por el Poder Ejecutivo, hace lo que le digan. ¿Qué me dice a mí que mañana no sea Gerardo Blay, o que se vino este muchacho para La Guaira a darle matiz democrático a las elecciones de Vargas, Olivares, y ya les fastidie porque está ganando mucho
votos frente a Nicolásito y entonces mételo preso, invéntale algo. O sea, eso no está en nuestras manos, ni en las manos de Freddy establecerle límites a esto, no. Vamos, por supuesto, a procurar que este expediente lo cierre, como para que tengan que inventar otro en caso tal que lo quieran inventar. Pero yo creo que no es una limitante, porque en Venezuela todos los venezolanos somos presos potenciales. Le pregunto, doctora, vamos a reponer un extracto de lo que decía el doctor Omar Moratosta en esta rueda de prensa sobre el caso de Freddy Guevara y el expediente ante la Corte Penal Internacional. Él mencionaba un modus operandi que se aplicó durante su detención, desaparición y luego el proceso en su contra que, bueno, ha ocurrido en otros casos. Vamos a escuchar muy breve su declaración y yo le pedí un comentario. Sí, cómo no. Rehén del poder, al igual que el resto de los presos políticos, porque su causa es fundada en razones que no tienen ningún tipo de justificación en el mundo jurídico. Estos son procesos que se abren imputando falsos supuestos, fabricando pruebas, expedientes en los que no se les permite a las personas ejercer el derecho a la defensa correctamente y en donde se han practicado, lo cual ya es un patrón de conducta que ha sido llevado inclusive al conocimiento de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, patrones de conducta de persecución, que son como una suerte de política de Estado, en donde existe violación al debido proceso, violación al derecho a la defensa, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, tratos crueles inhumanos, inclusive, en algunos casos, lamentablemente, por la muerte de esas personas. El caso de Freddy no es jurídico, es político. La orden que lo encarceló es la orden que lo ha liberado, pero lamentablemente continúa este proceso bizarro, el cual tenemos que atacar hasta lograr el sobreseimiento de la causa. Doctora Marabel, le pedía un comentario, insisto, sobre este modus operandi que se repite en otros casos de presos políticos en nuestro país. Escuchamos. Sí, María Alejandra, esos son patrones de violación de derechos humanos ya identificados, previamente denunciados por todas las organizaciones de derechos humanos en Venezuela, conocidas y no conocidas, ante los organismos nacionales e internacionales, porque en nuestro caso, como observatorio y como Justicia y Proceso, lo hemos denunciado aquí adentro. Y después identificados plenamente por el Grupo de Determinación de Hechos de la ONU en aquel informe lapidario de este año. Bueno, el que produjo, el único que ha producido hasta el momento. Allí se determina que los patrones de violación de derechos humanos detienen a la persona en la mayoría de las oportunidades sin orden, es decir, de manera arbitraria. Luego la desaparece, son desapariciones forzadas cortas, pueden durar 7 días, un mes, o sea, las desaparecen, son sometidos a torturas, después son presentados a un tribunal de control que acuerda todo lo que les pide el fiscal del Ministerio Público con las actas que hicieron esos policías que violaron derechos humanos. Posteriormente se les prohíbe. Fíjate que una de las cosas que dijo Freddy en la audiencia al juez Maximino Márquez, le dio las gracias por haberle respetado su derecho de nombrar defensor privado, porque da mucha tranquilidad, y le pidió que, como él es conocido porque no permite defensores privados, como que si eso dependiera del juez, a los presos políticos, le pidió que se lo permitiera. En nombre de los otros presos políticos, les permita nombrar sus defensores privados. Bueno, eso también se les prohíbe. Los recursos que son ejercidos, todos los declaran sin lugar. Es política de Estado que una vez que una persona es detenida, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, que no la dejan ver por su abogado y su familia. Que permanece incomunicado. En 45 días el acceso a nada, en lo absoluto. Bueno, y es así como lo manejan. Eso es lo que quiso decir mi colega, mi compañero, en este caso Omar Mora, y que lo hemos denunciado en otros casos de presos políticos. Aislamiento, me refería cuando se me olvidó la palabra, me refiero al aislamiento. Ellos le llaman incomunicación, etapas de reflexión. O sea, que ellos no le permiten acceso al abogado ni a los familiares, nada, para que ellos reflexionen. Para nosotros, que son 45 días que tenemos para la etapa de investigación,
en la que el abogado se aboca a ejercer efectivamente la defensa, testigos, habla con su defendido y todo, para nosotros es obstaculización, además de violación, de tortura, eso implica tortura, el aislamiento, más de 15 días según la ONU, para nosotros implica obstaculización del derecho a la defensa, violación del derecho a la defensa, porque no podemos hablar con ellos, ni preparar la defensa. Si me permite, tenemos que hacer una brevísima pausa para ir a publicidad. Al regreso, le ruego que permanezca unos minutos más y le pedí un comentario sobre lo que dijo en las primeras de cambio el comisario Iván Simonovich hoy en el exilio. Él se refería a este caso en sus redes sociales advirtiendo que era el fruto de las negociaciones, pero decía él, Héctor Robaín, Luis Molina y Erasmo Bolívar, funcionarios de la Policía Metropolitana que el 11 de abril salvaron vidas, llevan 18 años presos. Casos, por cierto, que usted conoce muy bien. Le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso le pediría un comentario sobre esta denuncia o reflexión que hacía el comisario Simonovich en sus redes sociales y la situación del resto de presos políticos de nuestro país. Vamos a la pausa y ya venimos. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Nos acompaña la doctora Teresa Malavé. Ella forma parte del equipo de defensa del diputado Freddy Guevara. Hablamos de su caso, pero también de lo que está ocurriendo con todos los presos políticos de nuestro país. Le decía a la doctora Malavé que el comisario Simonovich, hoy en el exilio, quien logró huir del país, sabemos en qué condiciones, reflexionaba en sus redes sociales sobre la excarcelación de Freddy Guevara, que en su opinión era el producto de las negociaciones, y recordaba la situación de Héctor Robain, Luis Molina y Erasmo Bolívar, funcionarios de la Policía Metropolitana que llevan 18 años presos. ¿Qué puede decirnos, doctora? La escuchamos. Sí, bueno, definitivamente, María Alejandra, yo tengo mis reservas con estas reuniones y todo lo demás, pero siento de la lucha que yo he llevado en favor de los presos políticos en el país desde que hicimos nacer el movimiento de los presos políticos. Nació en la sala de juicio donde se estaba juzgando a estos funcionarios de la Policía Metropolitana, a los comisarios Viva, Forero y Simonovich. Allí nosotros dijimos, tenemos que hacerle ver a la gente esta persecución, este uso de los tribunales y los fiscales para perseguirnos por algo que no hicimos y solamente por un empeño político. Y la idea fue, vamos a decir que somos presos políticos y vamos a decirle al mundo lo que ellos nos hacen. Ese movimiento nació allí. Entonces, donde nosotros vemos una endijita para meternos y sacar nombres, ojalá fueran todos, ojalá. Estamos saliendo ahorita con estas, yo lo siento así, con esta salida de Freddy tenemos, repito, un tremendo aliado para, sí, ojalá sea él el que vaya, para nosotros poder lograr la libertad de un buen número, si no es de todos los presos políticos en este país. Cuando yo digo de todos, parecía inocente porque yo estoy clara que hasta que no haya un cambio de gobierno esto no va a suceder, o que pueden salir 20 y entran otros, pero yo sé, como yo vivo lo que ellos viven,
porque me lo cuentan, porque he llorado con ellos, porque conozco mamás, esposas, niñitos, separaciones, frustraciones, muertes, porque esas cifras tienen cara, tienen sentimientos, tienen una historia detrás. Las días que se abran, por allí nos vamos a meter para procurar su libertad. Lo primero que se habló fue justamente, Freddy, te repito, salió sensibilizado frente a esto y ya tiene la lista en la mano de presos políticos. Estamos tratando de hacerle llegar los casos que él pueda defender. Y el primero que va es este, Erasmo Bolívar, Héctor Robaín y Luis Molina. Yo fui su defensora hasta hace 2 semanas nada más, que bueno, no tuvieron que nombrar defensor público para que pudiera avanzar la causa. Sin embargo, no me importa, es que yo, porque es una decisión de ellos, es del gobierno, yo sigo apoyando, y bueno, Dios quiere y la Virgen tengamos buenas noticias con respecto a esto. No quiero que sea un golpe más para más nadie, y si esto se llegara a lograr, que ellos a través de esa misa se le dé la libertad a ellos, bueno, vendrán muchas libertades más. Esto es lo que hasta ahora tenemos, esta es la esperanza que albergo. Y bueno, ¿quién más que yo? Como dices tú, conozco el caso y te puedo hablar y el sufrimiento y lo que están viviendo cada uno de ellos. Entonces pido a Dios que en esta oportunidad, pues porque siempre suenan y siempre para atrás, con la excusa de que ellos fueron juzgados, y déjame aprovechar tu espacio para que además que sé que se escucha muchísimo, ellos nunca han sido juzgados por delitos de lesa humanidad. En primer lugar, porque el Estatuto de Roma no estaba vigente para la época. Y en segundo lugar, porque jamás se mencionó en el juicio, y además no se podía. Nunca fueron juzgados por violaciones graves de los derechos humanos. Los delitos por los cuales fueron condenados, juzgados, imputados lo dije desordenado, pero bueno, eso es, fueron delitos comunes. A Marco Hurtado y Arube Pérez por la muerte de Erasmo Sánchez Rudy Urbano, y a Erasmo Bolívar, Héctor Robaín, Luis Molina, el sargento Julio Rodríguez, por las lesiones del resto de los 29, que fueron 100 heridos, pero nada más se jugó las lesiones 29, que las convirtieron en homicidio calificado en grado de frustración. O sea, este es el expediente de ellos. Ya tienen la pena, ya casi, ellos tienen más de la mitad de la pena cumplida, y según la sentencia, el auto de ejecución de la sentencia está determinado que les corresponde régimen abierto, destacamento de trabajo, o sea, todas las fórmulas alternativas del cumplimiento de la pena. De manera tal que lo que pedimos es que se respete el debido proceso en el caso de ellos y se le otorgue en consecuencia la libertad. Doctora Teresly Malavé, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos, como siempre, abogada del diputado Freddy Guevara, pero también quien es defensora de derechos humanos y conoce de tantos casos de presos políticos en nuestro país, incluyendo la situación de los policías metropolitanos que llevan más de 18 años presos en nuestro país. Nosotros nos despedimos, se nos ha acabado el tiempo. Lo hacemos en nombre de todo el equipo, nos encontramos mañana. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, la radio que se ve.